personas puedan comenzar pues también a escuchar la palabra de Dios. Entre todos nosotros vamos a conocerle un poco más, que es nuestro objetivo. Bueno, no sé si ustedes recuerdan en cuál tema nos habíamos quedado. Ya ha sido tanto tiempo que no sé si lo recuerdan. Daniel 1. No, mentira. Sí. Estábamos viendo la última vez, como estábamos en dos segmentos. Una estábamos viendo el mensaje del tercer ángel y otra estábamos viendo lo del santuario. No sé qué estamos retomando ahora, la verdad. El Claro, misterio de la piedad y todo eso. Eso, más bien era eso. Es que Diego no se conecta desde Daniel 12, pero pues sí, estamos, lo del mensaje de los tres ángeles es un tema relacionado con la PC de los viernes. Este viernes que viene no es, sino el siguiente. Este viernes, de hecho, está Vivi por ahí, que va a tener el tema, que es la iglesia de Filadelfia. Pero la siguiente será el mensaje de los tres ángeles. Continuamos con nuestro mensaje. Pero el tema de estos, de los miércoles, los lunes, cuando a veces nos reunimos, tiene que ver con el santuario. Ya vamos en nuestro tema número 6, pero en ese tema número 6 estaba dividido, o normalmente venimos dividiendo los temas en dos, porque pues son temas un poco largos. Así como dijo Vanessa, venimos estudiando el hombre de pecado y el santuario, ¿sí? Hasta el momento, no sé si ustedes se acuerdan qué temas hemos abarcado. Han sido ya bastantes, digamos que bastantes temas en relación a eso. Déjenme, les digo más o menos nuestra temática. Les recomiendo que pongan mute y solamente cuando vayan a preguntar. Listo. Entonces, hemos abarcado, pues lo primero que nosotros vimos, no sé si lo recuerdan, hablamos de el santuario y hablamos de algunos símbolos como la roca y la serpiente, ¿cierto? La roca, la serpiente y la escalera. Esos los pueden ver todos en YouTube. Después comenzamos a ver el santuario del año de la agricultura. Un segundo. Es que mi papá está aquí con nosotros, pero todavía no ha aprendido Zoom. Entonces veníamos viendo, ese fue nuestro primer tema. Nuestro siguiente tema se relacionó con el santuario y la economía judía, o el año de la agricultura judía, no sé si lo recuerdan. Hablamos de cada una de las fases de la agricultura judía. Después estuvimos viendo el santuario y la historia del pueblo de Israel, y después el santuario y la historia de la iglesia cristiana, ¿sí? Es decir, casi lo hemos abarcado todo. Nos hemos sorprendido con varias de las cosas que teníamos. Y el tema que estábamos tratando es el hombre de pecado y el santuario. Así que habían dos misterios que habíamos tratado inicialmente en nuestra primera vez de este tema número 6. Habíamos hablado del misterio de la piedad, ¿sí? Porque necesitábamos hablar del misterio de la iniquidad. Entonces, hablamos del misterio de la piedad y del misterio de la iniquidad, pero vamos a volver a tener nuestro tema desde el principio. Es decir, si probablemente hoy no terminemos, que es lo más seguro, pues vamos a seguirlo dividiendo, pero vamos a comenzar nuevamente con ese tema. Entonces recuerden que nosotros habíamos estudiado Ezequiel como nuestro tema, nuestro texto inicial era Ezequiel 33:1. Y esto quiero que nosotros, y más viviendo en estos tiempos de pandemia, nosotros lo interioricemos. Volvamos a leer Ezequiel 33 desde el versículo 1 hasta el 5, y no sé si alguien quiere leerlo allí, estando allá. Yo no puedo verlos a todos, ¿sí? No puedo verlos a todos, pero pues digamos que si alguien simplemente alce la voz, y ahí listo, ahí ya tengo a Catalina. Catalina, Ezequiel 33, versículo 1 al 5. ¿De corrido o...? Vamos de corrido hasta el 5, y después el 6 lo vamos a leer. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Amén.
La palabra de Dios nos está hablando de un tema específico. Miren, nosotros estamos viviendo temas peligrosos, pero nosotros seguimos entreteniendo a la gente. Pero el pueblo adventista, como ya lo hemos visto, por ejemplo, en nuestra primera temporada, podríamos decirlo así, eh, hemos hablado de que tenemos una identidad específica y que el tema del amor tiene que ver con lo que estamos tratando. El santuario es el tema del amor. Apocalipsis es el tema del amor. Daniel es tema de amor. Pero a veces hay personas que no lo ven de esa manera, pero este tema tiene que ver con vida o muerte. Y lo que nos dice Ezequiel 33 es que si alguien de repente ve venir la espada sobre un pueblo, ¿cierto? Y esa persona de repente no se apercibiere de la espada, ¿cierto? Pero si esa persona tocare la trompeta, si toca la trompeta, pues la sangre hablando de, apercibiendo a las personas que vienen, pues la sangre va a ser demandada sobre la propia cabeza de la persona, porque yo ya toqué la trompeta, le hice saber a esa persona que venía el peligro, que había peligro, y como la persona no se apercibió, entonces la sangre será sobre la misma persona, es lo que me está diciendo allí. Pero el versículo 6 trae algo bien interesante, que es lo que nos toca a nosotros hoy en día. Voy a leerlo yo, ahí Catalina. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocara la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano de ¿quién? Del atalaya. Eso quiere decir, si Dios manda un mensaje con destrucción, y si el atalaya, o sea, la palabra atalaya es mensajero, si el mensajero calla, los impíos, ¿qué va a pasar? Van a morir. Pero ¿qué va a pasar con la persona que no tocó la trompeta? Va también a qué? Va a morir Va a morir, ¿cierto? Entonces pasémoslo a nosotros un poquito. Nosotros tenemos un mensaje específico, ¿cierto? Pero ese mensaje no le hacemos tocar la trompeta a veces, o no tocamos esa trompeta que debe ser certera. ¿Qué va a pasar con las personas que no lo escuchan? Van a morir. Pero ¿qué va a pasar con nosotros si no le tocamos la trompeta? También moriremos. La sangre será demandada de nuestra cabeza. Por eso es tan importante. El tema que estamos tratando es un tema de vida o de muerte. No tiene simplemente que ver con decirle a otra persona, Dios te ama, ¿cierto? Dios te ama, pero hay una serie de requisitos que se cumplen a través de Jesús solamente. No los cumplo yo, pero se cumplen a través de Jesús solamente. Así que este es un mensaje normalmente difícil de predicar. Menos mal que pues tenemos un público que es todo adventista, pero normalmente, por ejemplo, cuando yo hablo los temas los días viernes, que incluso hay personas de la iglesia o personas que no son de la iglesia, pero hay personas que no conocen mucho este mensaje, es un mensaje complicado, ¿cierto? Pero es un mensaje que necesita ser proclamado, porque viene la destrucción. Si ustedes leen, por ejemplo, Apocalipsis 19, del 11 al 16, van a darse cuenta que Jesús, cuando regresa a esta tierra, dice que viene con su espada, con la espada misma de 2 filos. Y si nos quedamos callados simplemente por ser populares y tal vez por ser amigo de todos, entonces Dios va a demandar la sangre de nuestras manos. Si yo no hablo estos temas cuando los conozco, su sangre, la sangre de ustedes va a ser demandada de mis manos. Por eso debemos proclamar mensajes que a veces no son populares, pero aunque no sean populares y sean complicados, tienen que decirse. Así que esta noche vamos a predicar, bueno, vamos a hablar, a reflexionar con la certeza de que Dios desea que nosotros escuchemos este mensaje. Así que, como ya lo habíamos dicho, este mensaje tiene 2 partes importantes. En la primera parte vamos a hablar de un misterio. Bueno, las 2 partes vamos a hablar de 2 misterios, ¿no? Pero vamos a hablar del misterio primero de la piedad. Y vamos a ver, yo quiero que lo busquen, Primera de Timoteo 3:16, porque Primera de Timoteo 3:16, no sé si habíamos hablado de esto, pero hemos estado hablando del santuario y hemos dicho que cuando nosotros conocemos el santuario, lo comprendemos el santuario, todos los textos de la Biblia pueden verse a la luz del santuario, ¿sí? Este texto, búsquenlo ahí, Primera de Timoteo 3:16, muestra el orden exacto del santuario. Les recomiendo otra vez el mute, ahí que esta vez yo no puedo silenciarlos a todos. Entonces, este texto va a mostrar el orden exacto del santuario. Antes de leerlo, ya sé que alguien lo tiene por allí, mi papá también lo tiene, pero antes de leerlo quiero que repasemos nuestro orden. Recuerden,
¿Dónde comenzamos nosotros en el santuario hablando de los muebles? En el altar del sacrificio. En el altar del sacrificio, ¿cierto? En el altar del sacrificio se escogía el cordero, antes en el campamento se escogía y se traía por la puerta ¿de qué lugar? ¿Desde qué lugar? ¿Puerta qué? Norte. Oriental, recuerden. Oriental. Se traía por la puerta oriental. Entonces estaba el altar del sacrificio, teníamos que se escogía un cordero fuera en el campamento y se traía por la puerta oriental al altar del sacrificio. Después veíamos ¿qué? El lavacro. El lavacro, y hemos hablado bastante del lavacro, el lavacro de la regeneración, también lo llama Tito. Hemos hablado bastante de eso. Después de que pasaban por el lavacro, de lavarse las manos y los pies, recuerden, que ¿a dónde llegábamos? ¿A qué lugar? Al lugar santo. Al lugar santo. Y en el lugar santo encontrábamos 3 cosas, no sé si lo recuerdan. ¿Qué primero encontramos? La La mesa. mesa de los panes. La mesa de los panes, puede ser, sí, está muy bien. ¿Esa estaba a qué El lugar? candelabro. La mesa de los panes, ¿a qué lugar estaba? Al norte. Al norte. Y teníamos el candelabro, ustedes lo dijeron. ¿A qué lugar? Al lado izquierdo, al sur. Al sur. Y teníamos el altar del incienso, que se encontraba en la parte Central. Occidental. occidental. Muy bien. Entonces tenemos hasta el momento el altar del sacrificio, el lavacro, el lugar santo que teníamos el candelabro, los panes, el altar del incienso, y después entrábamos entonces al lugar santísimo. Y en el lugar santísimo encontrábamos el arca, la ley, ¿recuerdan? Y la ley representaba ¿qué? El juicio, la separación entre buenos y malos. Miren, aquí voy a, antes de leer nuestro texto, quiero notar algo, porque a veces nosotros cuando nos hacen esta pregunta como que no respondemos de la manera completa. Jesús comenzó su obra intercesora en el lugar santo, ¿sí? Pero, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia en cuanto a la obra del lugar santo y lugar santísimo? ¿En qué se diferencia? ¿Qué se hace en el lugar santo en cuanto a la obra de Jesús y qué se hace en el lugar santísimo en cuanto a la obra de Jesús? El lugar santo es el lugar de intercesión. Muy El bien, lugar santísimo es el lugar de juicio. excelente. El lugar de juicio, cuando hablamos de juicio, ¿hablamos de qué, Clau? De juicio, o sea, ya como de juzgar lo que las obras de los muertos en ese momento, o sea, Sí, ya de está la bien. purificación del santuario, purificar el santuario. Exacto, eso quiere decir que cuando hablamos de juicio hablamos de separación entre buenos y malos. Eso es lo que nos debe quedar claro. Mire, en el lugar santo comenzó la intercesión, pero en el lugar santísimo comienza la obra de separación entre buenos y malos. Si se dan cuenta, a veces como que aunque Clau lo respondió perfectamente, pero a veces como que nos complicamos al decir qué está pasando en el lugar santísimo. En el lugar santísimo se está haciendo la obra de separación, pero en el lugar santo se comenzó la obra de intercesión. No quiere decir que la obra de intercesión no siga en el lugar santísimo, sigue en el lugar santísimo, pero en el lugar santísimo la obra importante que se hace es la separación entre buenos y malos. Eso es lo que representa el juicio. Y por eso allí está la ley, porque por la ley es que se puede separar quiénes son buenos y quiénes son malos. Así que, si se dieron cuenta, eso es todo. Y luego, después del lugar santísimo, se hacía la fiesta de los tabernáculos que va a pasar en el cielo, ¿cierto? Ahora, vamos a encontrar todos estos puntos en su orden exacto en el texto que vamos a leer. Toda la Biblia, como dije, se puede explicar a la luz del santuario, porque el santuario explica el plan de la salvación. Y toda la Biblia nos habla del plan de la salvación. Ese es el resumen de la Biblia. La Biblia nos está hablando del plan de la salvación. Por eso Daniel, Apocalipsis, el santuario apuntan a Cristo. Por eso nosotros no podemos desligar esos capítulos, no podemos ligar la profecía, porque son libros, son partes apartes que nos hablan acerca de Jesús. Si nosotros quisiéramos solamente hablar del amor de Jesús y quitar los otros libros, pues tendríamos que literalmente pararnos sobre Apocalipsis, romper sus hojas, porque entonces no nos interesa, ¿sí? Para aquellas personas que hablan y que dicen que no se necesita hablar
de estos temas, ¿sí? Se necesita, porque entonces tendríamos que quitar Levítico, Éxodo, el Pentateuco, pero también Daniel, Apocalipsis, Hebreos, y no podemos hacer eso porque la Biblia toda nos habla del plan de la salvación. Así que, ahora sí, ¿quién era el que tenía el texto? Primera Timoteo 3, versículo 16, comenzando allí. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Bueno, vamos entonces a detallarlo. Qué bien, gracias, Will. Entonces vamos a detallarlo. Dice primero que todo, indiscutiblemente, no hay ninguna discusión, grande es el misterio de la piedad. Y el mismo texto nos dice de qué consiste el misterio de la piedad, ¿sí? La pregunta es la misma, ¿de qué consiste el misterio de la piedad y cómo podemos mapearlo en el santuario? El misterio de la piedad. Lo primero que dice es, indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad, y dice que, ¿cuál es la primera frasecita que está allí? Dios manifestado en carne. Dice por aquí, Dios fue manifestado ¿en qué? En carne. Así que comencemos a ver. En carne. Exacto, manifestado en carne. Entonces, comencemos a ver los aspectos. ¿De qué aspecto del santuario está hablando esta expresión? Manifestado en carne. ¿Del atrio? Del atrio, muy bien. Nos habla específicamente nos está hablando de la encarnación ¿de quién? De Jesús, ¿sí? Si no van comprendiendo, van preguntando, porque veo como caras al de algunos. Mentira. Juan 1:14, Sandra y Diego, si quieren, para hablar de esta primera partecita. Estamos hablando de la encarnación de Jesús y vamos a ver que estamos en el atrio. Muy bien, Vivi, pero vamos a darnos cuenta detalladamente de qué estamos hablando allí. Entonces, Juan 1:14, ¿qué dice? Dice Juan 1:14, y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que, primera de Timoteo, la primera frase, Dios fue manifestado en carne, nos está hablando de la encarnación ¿de quién? De Jesús. La encarnación de Jesús en el santuario, hablando del santuario, consta de 2 etapas. Dijimos antes, la selección del cordero antes de que muera en el altar. Si se acuerdan, se seleccionaba un cordero afuera en el campamento, ¿cierto? Se seleccionaba ese cordero. Ese cordero era dedicado antes de que muriera, y ustedes pueden darse cuenta que la Biblia nos menciona que en el templo, cuando Jesús tenía 8 años, fue separado antes de que muriera, ¿sí? Enfatizamos muchas veces la muerte de Cristo, pero primero necesitaríamos enfatizar que era necesario que él tuviera una vida perfecta. O sea que la primera etapa tiene que ver con que su selección, la selección de Jesús en el campamento, podríamos decirlo. ¿Y el campamento dónde es? Pues la tierra, lo habíamos hablado varias veces, ¿no? Entonces, la selección de Jesús, su vida perfecta, es la primera etapa de la encarnación, ¿cierto? Como dije, la elección del cordero, de hecho, en el santuario normal, se hacía 4 días antes del sacrificio. Y después venía, la segunda etapa es la muerte del cordero, pues sobre el altar. Así que la primera etapa, que es la encarnación de Cristo, estamos hablando de que se seleccionaba el cordero y después se sacrificaba, ¿en dónde? En el altar. O sea que, ¿qué mueble estamos hablando? ¿De qué mueble está relacionado aquí? El altar del sacrificio, ¿cierto? El altar del sacrificio. Recuerden que había una fiesta que nosotros habíamos hablado, una de las primeras fiestas que estábamos siempre diciendo en el año de la agricultura judía, ¿cierto? ¿Se acuerdan de una fiesta que tenía que ver con la dedicación? ¿O ya se les olvidó? ¿Se les olvidó a todos? La de las luces, muy bien, la fiesta de las luces, recuerden. ¿Qué pasaba? Se sembraba la semilla, ¿cierto? Y la semilla, ¿qué tenía que pasar? Moría, tenía que morir. Pero había un momento en el que los días comenzaban a alargarse, ¿sí? Y esos días comenzaba a llegar un poco de luz.
Eso lo detallamos en cada uno de los momentos, tanto de la iglesia cristiana como de la iglesia judía, digámoslo así, y lo detallamos también en nuestra vida. Es cuando, recuerden que la semilla se siembra en el corazón, ¿cierto? Y solamente cuando la luz comienza a llegar a nuestro corazón, entonces nuestro corazón comienza a ser afectado por los rayos de luz y comienza a ser cambiado, ¿cierto? Entonces, tenemos que esta primera etapa de la encarnación de Jesús, es decir, Jesús manifestado en carne, se relaciona directamente con que Jesús muera en el altar, con su muerte en el altar y su vida perfecta, y está relacionado con el mueble del altar del sacrificio y con la fiesta de la dedicación, porque se dedicaba primero el altar. El altar del sacrificio representa la muerte de Cristo en la carne, ¿sí? Y yo quiero que alguien me lea Primera de Pedro 3:18. Miren lo que me dice y lo habíamos hablado también. Primera de Pedro 3:18. Miren, nos dice que Jesús fue muerto en la carne. Primera de Pedro 3:18. Dice, Primera de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado por el Espíritu. Entonces nos está diciendo, Cristo muerto padeció una sola vez por nuestros pecados, ¿en dónde? En el altar, el justo por los injustos, para llevarnos ¿a quién? A Dios. Ese sacrificio en el altar, su muerte, su vida perfecta y su muerte en la cruz del Calvario, representa que nos quiere llevar otra vez a Dios, unir esa brecha que había entre Dios y nosotros. Y dice, siendo a la verdad muerto ¿en qué? En la carne, murió en su encarnación, se encarnó para vivir una vida perfecta y morir por nuestros pecados, pero dice finalmente, vivificado ¿en qué? En el Espíritu. Así que el altar donde fue sacrificado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es el que estamos hablando en la primera frase de Primera de Timoteo 16. Si se dan cuenta, ya vemos el altar. Ahora, la siguiente frasecita. ¿Cuál era la siguiente frasecita que seguía allí, o que teníamos allí en Primera de Timoteo 3:16? Primero es manifestado en la carne. Ahora, Justificado en el Espíritu. ¿justificado en qué? En el Espíritu. ¿Qué hubiera pasado si Jesús hubiera permanecido muerto? Pues vana sería nuestra esperanza. Exacto. Su sacrificio no hubiera sido entonces acepto, ¿cierto? No solo Jesús se encarnó y fue muerto en la carne, sino que también fue justificado en el Espíritu. ¿Pero qué quiere decir eso de justificado en el Espíritu? ¿Qué es eso? Pues es la resurrección de Cristo, lo acabamos de leer. Leamos otra vez Primera de Pedro 3:18, o búsquenlo allí. Lo leímos, ¿cierto? Lo voy a leer yo allí. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, ¿pero qué? Vivificado ¿en qué? Espíritu. En el Espíritu. ¿Qué quiere decir que Jesús? Eso quiere decir básicamente que Jesús fue resucitado ¿por quién? Por el Espíritu. Por el Espíritu Santo, sí. Aceptado por el Padre al subir al cielo. Eso quiere decir, es decir, justificado en el Espíritu quiere decir que el Espíritu Santo lo vivificó, lo resucitó, ¿cierto? O sea, si alguien se pregunta, ¿quién resucitó a Jesús? ¿Lo resucitó quién? El Espíritu Santo, lo dice Primera de Pedro, claro, ¿cierto? O sea, que lo resucitó, vivificado por el Espíritu, ¿pero qué? Aceptado por su Padre cuando subió al cielo. Recuerden, ¿cierto? Recuerden que nosotros habíamos hablado, el día que Jesús resucitó, primero le dijo a María, que se le había acercado, dijo, no me toques. ¿Por qué qué? Porque aún no he subido al cielo. Pero voy al cielo y vuelvo, y ahora sí, puedo estar un poco más de tiempo. Así que él subió, su sacrificio fue ¿qué? Aceptado por Jesús, le dijo, Padre, aquí están mis llagas. El Padre dijo, aceptado, volvió a descender y estuvo 40 días otra vez entre nosotros, ¿cierto? Ahora la pregunta que les hago, ¿qué mueble está relacionado con la resurrección? El arca. La resurrección. El lavacro. El lavacro. Ah, El el lavacro, lavacro. recuerden.
el lavacro de la regeneración. Recuerden que habíamos hablado incluso cuando hablamos por ejemplo, la historia del pueblo de Israel. Recuerden que pasaron por el Mar Rojo, que eso simbolizaba el bautismo, ¿cierto? Fueron bautizados allí, o sea, sepultados a una vida antigua para que nacieran una nueva vida. Eso es lo que estaba relacionado. Entonces, justificado en el Espíritu, quiero decir que Jesús resucitó, lo resucitó el Espíritu Santo y subió al cielo para que su sacrificio fuera aceptado por el Padre. ¿Sí? ¿Se dan cuenta que es bonito comprender a la luz del santuario los textos de la Biblia? Ahora, siguiente parte, después de justificado en el Espíritu, ¿cuál es la siguiente parte? Visto de los ángeles. Visto de los ángeles. ¿Qué es esto? ¿Cierto? ¿Qué quiere decir ha sido visto por los ángeles? Ya lo dijimos hace un momento. Cuando Jesús resucitó, Jesús ascendió al cielo y llevó la gavilla. 40 días más tarde, nuevamente Jesús subió al cielo. ¿Sí? ¿Y ustedes saben qué salmo cantaron los ángeles cuando Jesús subió a los 40 días al cielo? 24. Salmo 24, muy bien. ¿Cómo dice el Salmo 24? Versículo 7 y versículo 8. Sí. ¿Lo leo? Tan- Dice, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Oh, bonito, ¿no? Ese es el salmo que cantó cantaron ¿quiénes? Los ángeles cuando Jesús subió. ¿Qué quiere decir visto por los ángeles? Está a punto de entrar ¿a dónde? Cuando Jesús subió, ¿a dónde subió? ¿A qué lugar del Al santuario? cielo. Al lugar santo. Entonces, a punto de entrar al lugar santo. ¿Qué hace Cristo después de entrar al santuario? Pues alimenta a su iglesia con pan. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Ustedes se preguntarán. ¿Qué es el pan? ¿Qué representa el pan en la palabra, en la Biblia? La palabra. Representa la palabra, muy bien, ¿cierto? O sea que una vez que Jesús entra en el lugar santo, alimenta a su pueblo con la palabra, ¿sí? La palabra es puesta en el corazón, ¿cierto? Pero ¿qué más? Le da también a su pueblo luz, ¿sí? La luz del candelabro. ¿Sí se dan cuenta? O sea, ¿qué quiere decir que sea visto por los ángeles? Que subió al lugar santo y en el lugar santo, desde el lugar santo, comienza una obra en la cual la palabra es revelada en la vida del creyente, ¿sí? De hecho, los pasos personales son esos, lo hemos leído, este es el plan de la salvación. Una vez que yo entro en el lugar santo, Él me da la palabra. La palabra es estudiarla, ¿cierto? La santificación tiene 3 pasos importantes, no sé si lo hemos hablado antes, yo creo que sí. ¿Cuáles son los 3 pasos importantes que como personas debemos hacer para ser santificados? ¿Qué debemos hacer para ser santificados? Aceptar el sacrificio de Cristo, o sea, la justicia impartida. Bueno, sí, pero la obra de nosotros, me refiero más hacia nosotros. Y estoy hablando solamente de la santificación. Es decir, ¿qué debo hacer yo para ser santificado? Estudiar la palabra de Dios. Estudiar la palabra de Dios. Sí, ¿qué más? La oración y la testificación. Eso, ¿y lo vemos en el lugar santo? Sí, mire, Jesús entra en el lugar santo y ¿qué nos da? La palabra, o sea, el pan, entra encuentra el candelabro y nos da la luz, la testificación, e intercede por nosotros. ¿En dónde? En el altar del incienso. ¡Qué bonito! O sea que cuando dice visto por los ángeles, se está refiriendo a todo esto que estamos viendo. Es su entrada en el lugar santo, ¿cierto? Su entrada en el lugar santo para que nos alimente con la palabra, para que nos dé de su luz y para que interceda por nosotros como su pueblo, ¿sí? Eso quiere decir solamente ser visto por los ángeles cuando entra en el lugar santo. Eso quiere decir entrar en el lugar santo. Ahora, ¿cuál es la siguiente frase que tenemos?
Predicado a los gentiles. Predicado a los gentiles. ¿Qué predicamos nosotros? El advenimiento, Bueno, sí, pero ¿qué predicamos el más amor. general? La palabra, ¿sí? La palabra, otra vez. Entonces, cuando hablamos de la palabra, dijimos que hablábamos de ¿qué? El símbolo. De pan. Y luz. Del pan, ¿cierto? ¿Qué más es la palabra? En la Biblia, ¿cómo se encuentra la palabra? Es el pan de vida, pero también hay otra cosa que se le asemeja. La espada. Bueno, la espada también. Otra más. Lámpara, a una lámpara. Muy bien, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Eso quiere decir que es luz. ¿La palabra es qué? Es luz. Eso quiere decir que nosotros predicamos la palabra es pan del que comemos, pero también la palabra es ¿qué? Luz. ¿Sí? Eso quiere decir que ¿en dónde estamos en esta frase? En el lugar todavía, ¿en el lugar qué? Santo. Muy bien. En el lugar santo. Cristo en el cielo y a través de sus ministros imparte el mensaje de Dios. A través de la palabra, la luz del Espíritu Santo y su intercesión en el lugar santo. Ahora, pregunta, ¿cuándo vendrá Jesús? Según la Biblia. ¿Qué tiene que pasar para que Jesús venga? Predicar Que el todos hayan evangelio. conocido su Predicaba el palabra. evangelio en todo el mundo. Exacto, muy bien, ustedes lo han leído. Cuando Cristo sea predicado, ¿en dónde? En todo el mundo, lo dice Mateo 24:14. Una de las señales, la señal más cierta de que Jesús está a las puertas es, versículo 14 dice, y será predicado este evangelio del reino, ¿en dónde? En todo el mundo para testimonio. La palabra testimonio, bueno, ya lo hemos hablado varias veces, ¿no? Martureo, o sea, viene de la palabra mártir, que esté yo dispuesto a dar mi vida por este evangelio. No es solamente con que, ay, yo sí creo y me conecto a las tertulias. No, es básicamente interiorizar a Jesús en mi vida para que yo esté dispuesto incluso a ir a la muerte, ¿cierto? Y entonces dice Mateo 24, después de que el evangelio sea predicado para testimonio de todas las naciones, vendrá el fin, ¿cierto? Y pues ese vendrá el fin quiere decir el fin del tiempo de gracia, ¿sí? Ya, ese es otro tema. En algún momento hablaremos de Mateo 24 a la luz interesante. Cuando el evangelio sea predicado entonces en todo el mundo y el mundo escucha el mensaje, entonces el mundo va a estar listo ¿para qué? Para el año de la agricultura judío, pues para la cosecha, ¿sí? Es decir, para que se madure la mies debe ser predicado el evangelio. El mundo estará listo, ya sea que, y lo que va a pasar es que se van a separar los buenos de los malos. No sé si ustedes recuerdan que Jesús habló de una parábola, la parábola de la red. ¿Sí se acuerdan? La parábola de la red dice que la red es echada al mar y la red recogía toda clase de peces. Entonces, la red recoge peces buenos y peces malos. Luego de que la red había traído todos los peces a la playa, ¿qué pasaba en la parábola? Se seleccionaban esos peces y Muy eran sacados fuera, pues los que no servían y los otros sí quedaban pues dentro como de la Entonces, se dan cubeta. cuenta que la predicación de la palabra tiene que ver con echar la red, quiere decir hablar del evangelio a través de la palabra a todo el mundo. Todos los peces llegan a la playa, pero en la playa entonces se separan los peces buenos de los peces malos. O sea que ¿quién hace la separación? La hacen los ángeles, dice la Biblia, pero la separación se da básicamente por la predicación misma de la palabra. De la misma manera, entonces la predicación del evangelio a los gentiles hará que todo el mundo crea en Cristo y su mensaje, o por el otro lado, que lo rechace. Y cuando todos hayan aceptado, o cuando todos hayan aceptado o rechazado, entonces sucederá la siguiente frase. ¿Qué es la siguiente frase que tenemos allí? Creído en el mundo. Tiene que ser creído en el mundo. En la parábola de la red representa la predicación del evangelio, ya lo vimos. Los peces buenos y malos representan a la iglesia, que en la iglesia básicamente entra gente convertida y gente que no está convertida. Pero cuando la red haya sido echada en el mundo, algún día Cristo entonces hará la separación final. ¿En dónde se hace la separación final? ¿En qué lugar del santuario? En el lugar santísimo. Muy bien, en el lugar santísimo. Entonces, en el lugar santísimo, en el día de la expiación, se hace
La separación. Después de esto, entonces sigue la fiesta de los tabernáculos. Pero creído en el mundo, o sea, esto está relacionado con la anterior, que es predicado a los gentiles, creído en el mundo, quiere decir que ya estamos en el lugar, ¿qué? Santísimo. En el lugar santísimo, ¿qué es lo que hace la separación entre buenos y malos? La predicación de la palabra. El mundo entero, entonces, estará en capacidad de aceptar o rechazar. O sea que en el lugar que nos encontramos en esta frase es en el lugar santísimo. Y después, como dije, sigue la fiesta de los tabernáculos, que es morar con Cristo en el cielo durante 1000 años y después aquí en la tierra. Ahora, pero falta una partecita. ¿Cuál es la última frase que aparece allí? Recibido arriba en gloria. Entonces, borran esa palabra arriba del original. La palabra arriba no está en el original, ¿sí? Asumen la palabra, la persona que tradujo de esta manera arriba, en gloria, asumen que Cristo está siendo referido en gloria allá arriba, o más bien, fue entronizado en gloria arriba. Pero si ustedes se dan cuenta, por el orden que tenemos incluso, ya estamos en el lugar santísimo. Recibido en gloria quiere decir que no en el cielo. La Biblia dice que Cristo va a volver ¿en qué? En gloria. Leámoslo. Mateo 25:31. ¿Quién lo quiere leer? Todos se fueron a comer. Yo lo tengo. Gracias. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Cuando venga, entonces se va a sentar en su trono de gloria. Jesús va a venir ¿cómo? En su gloria, dice. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, entonces todos los ángeles sentarán con él, ¿cierto? Y él se sentará en su trono también de gloria. Entonces, ¿quiénes estarán esperándole aquí? Las ovejas. Nosotros, exacto, los hijos de Dios, ¿cierto? Y luego los llevará al cielo para festejar la fiesta de los tabernáculos. ¿Sí se dieron cuenta el texto completo, cómo nos narra el santuario? Voy a repetirlo. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Fiesta de la dedicación después de haberse encarnado Jesús, luego entonces muere en el altar. Después dice, justificado en el Espíritu, ¿cierto? Perdón, ahí se me olvidó leer la primera parte que es Dios fue manifestado en carne, ¿cierto? Entonces, Dios fue manifestado en carne quiere decir la fiesta de la dedicación después de haberse Jesús encarnado, luego muere entonces en el altar. Después dice, justificado en el Espíritu, eso quiere decir resucitado con el Espíritu Santo, el Padre lo justificó la obra que Jesús hizo, ¿en dónde? En el lavacro. Visto por los ángeles, la ascensión de Cristo para entrar en el lugar santo, predicado a los gentiles, el candelabro, que representa la testificación. Jesús dijo a la iglesia, vosotros sois ¿qué? La luz del mundo. También Él ha llamado a la iglesia a compartir el pan de la palabra. Lo que Cristo hace entonces en el lugar santo es la predicación a los gentiles, cuidando a su iglesia, alimentando a su iglesia, dándole luz. Y luego, cuando termine la predicación, creído en el mundo. Cristo habrá sido creído o rechazado en todo el mundo, entonces él hará la gran separación final. Esta obra será ¿en dónde? En el lugar santísimo. Y luego, recibido arriba en gloria, no en el cielo, ¿cierto? O no dice arriba el original, más bien recibido en gloria, en la segunda venida de Jesús. Tenemos entonces un lindo cuadro del santuario, siendo Cristo, ahora sí, el centro de todo. ¿Quién se encarnó? Jesús. ¿Quién resucitó? Jesús. ¿Quién ascendió? Jesús. ¿Quién es el que ha sido predicado? Jesús. ¿Quién ha sido creído en el mundo? Jesús. ¿Y quién será recibido en gloria? Jesús. Jesús. Entonces el santuario sí se centra en Jesús, ¿cierto? Pero Jesús, creer en Jesús implica una serie de pasos que son los que hemos hablado, ¿cierto? Todos
provocados por el mismo espíritu en nuestra vida y por el sacrificio de Jesús. Pero definitivamente hay una serie de pasos. Ahora, esta solamente es la primera parte, ¿no? Ahora sí vamos a comenzar con nuestro tema. El misterio de la iniquidad, ¿sí? Hemos hablado del misterio de la ¿qué? De la piedad. De la piedad. La piedad. ¿Cierto? Y vimos el santuario en el misterio de la piedad. Lo vimos. Grábenselo. Primera de Timoteo 3:16 es una copia del plan de salvación en el santuario. Ya lo pueden contar a otros. Cada vez que ustedes lean cualquier texto de la palabra de Dios van a darse cuenta que lo pueden poner en el santuario. Ahora, el misterio de la iniquidad. La Biblia menciona otro misterio. Y normalmente es un misterio que enoja completamente a Satanás. No le gusta que se hable de este misterio. ¿Sí? Y este misterio se encuentra mencionado en 2 de Tesalonicenses 2, versículos 3 y 4. Como ya dijimos, hay 2 misterios en la Biblia. El primer misterio es que Dios descendió del cielo, bajó, se hizo hombre para levantarnos a Dios. Dios bajó, tomó carne humana para que a través de su obra nos pueda llevar al cielo. Ese es el primer misterio. ¿Cuál es el misterio? Jesús, siendo Dios, o más bien Dios, siendo Dios, se rebajó a ser hombre para venir y entonces levantarnos o llevarnos a Dios, ¿cierto? Bajó en carne humana. Pero la Biblia menciona otro misterio, que es exactamente lo contrario a este misterio, ¿cierto? En vez de decir que Dios bajó y se hizo hombre, va a pasar algo interesante. Leámoslo. 2 de Tesalonicenses 2, versículos 3 y versículos 4. Miren, dense cuenta. Por un lado, Dios queriendo hacer que nosotros seamos salvos, pero Satanás siempre procurando que nosotros nos desviemos. Ahora, la persona que solamente se fija en lo bueno, pero no atiende al peligro, pues definitivamente va a perderse. Entonces, necesitamos hablar del misterio de la piedad, pero también del de la iniquidad. Y cuando hablamos del de la iniquidad, pues necesitamos otra vez levantar a Jesús, que es el único que nos puede salvar. Pero bueno, leamos el misterio entonces de la iniquidad. Versículo 3, solo por ahora. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro No, Salvador. 2 de Tesalonicenses 2. Ay, perdón. Tranquilo. 2. 3, Dos, por tres. ahora solo el 3. 3 y 4, Ok. pero por ahora solo el 3. Va. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí nos dice que vamos a ser engañados. Y hoy en día, la mayoría está engañada, incluso a veces dentro de la iglesia. ¿Sí? Pero lo que nos está diciendo aquí es, vamos a ser engañados. Y si la mayoría en el mundo está engañado, incluso a veces nosotros estando dentro de la iglesia estamos engañados, ¿cierto? Cristo no va a venir, dice aquí, dice, no vendrá ¿quién? Jesús no va a venir sin que antes venga ¿qué? El hombre de pecado. La apostasía, el hombre de pecado. Iremos o veremos las frases con más cuidado, cada una de las frases que tiene este texto. Por ahora, el hombre de pecado, aquí en el texto, es el hombre que se opone a la ley. ¿Cuál es la definición de pecado? Transgresión de la ley. Transgresión de la ley, ¿cierto? La palabra ahí para hombre de pecado es un hombre que quiere estar sin ley, ¿sí? Básicamente un poder que se opone a la ley de Dios. ¿Y cómo le llama aquí? Hombre de pecado. El hombre de pecado, o también le llama ¿cómo? El hijo Hijo de perdición. de perdición. Listo. Versículo 4, Diego. Ahorita vamos a detallar esto, ¿no? El cual se opone y se exalta contra todo lo que se llama Dios o es adorado, tanto que como Dios se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Este es el espíritu del misterio de la iniquidad.
en vez de instar a la gente a que adoren a Dios, se opone a la adoración y pide que se le adore a él mismo. Esto es lo que estamos leyendo hasta ahí, ¿cierto? Está en competencia con la adoración con Dios, ¿sí? Hay una competencia. Se sienta en el templo de Dios, dice, y se hace parecer o se hace pasar ¿por quién? Por Dios. Así que, mire, dense cuenta de esto. Grábense esto, mire. El misterio de la piedad es que Dios se rebajó de su trono en el templo y se hizo hombre. Otra vez repito. Misterio de la piedad es que Dios se rebajó de su trono en el templo y se hizo hombre. El misterio de la iniquidad es lo contrario. Un hombre que se va a sentar en el templo de Dios. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, el misterio de la piedad, Dios se rebajó, dejó su trono en el templo y se hizo hombre. Pero el misterio de la iniquidad es un hombre que quiere hacerse pasar y sentarse ¿dónde? En el trono que solo le pertenece a Dios. ¿Y va a pretender ser quién? Dios. El misterio de piedad es cuando Dios desciende y se hace hombre. El misterio de la iniquidad es un hombre que pretende ser Dios. Ambos se sientan ¿en dónde? En un trono, En un trono. ¿Y en qué parte está el trono? en la tierra. ¿Sí? ¿En qué parte está el? Pues sí, pero ¿en qué parte, perdón. digamos? En el templo. ¿Dónde? En el En el lugar templo. santísimo. Eso es lo que quiero que entendamos, porque ustedes dicen, bueno, ¿y esto qué tiene de relación con el santuario? Pues todo, mire, que este hombre, el misterio de la piedad es Dios dejando su trono. Ya lo vimos en primera de Timoteo, ¿cierto? Ahora, el misterio de la iniquidad es uno que se va a sentar en el santuario, ¿sí? Porque el templo es el santuario, ya vamos a darnos cuenta. Pero para entender esto, necesitamos entender qué es el templo. Ya lo habíamos hecho en su momento, pero necesitamos entender qué es el templo. La mayoría dice que este templo va a estar en Jerusalén y que se va a construir otra vez, ¿sí? El problema es que esta interpretación no está respaldada por el Nuevo Testamento, ni por la Biblia, ¿sí? ¿Qué es el templo de Dios? Si queremos saber en dónde se va a levantar el anticristo, porque lo estamos leyendo, el anticristo es, bueno, vamos a ver ahorita qué es el anticristo en lugar de Cristo, ¿sí? Este hombre de pecado es el que se le llama el anticristo. Si alguien no conocía eso, yo sé que muchos lo conocían, pero si alguien no conocía que el anticristo no es las películas que nos venden, que es un 666 y le nace allá un hijo allá a alguien, no es eso. El anticristo es, aquí, es alguien que se va a levantar. Si queremos saber dónde se va a levantar el anticristo, el hombre de pecado, tenemos que saber qué es el templo, ¿cierto? Pero dense cuenta que el mismo Pablo nos va a explicar primero qué es el templo. La gente, como ya hemos dicho en sus momentos, pone sus ojos ¿en dónde? En Israel, porque dice, seguramente en Israel, y todo este conflicto que hay es que si se reconstruye el templo, entonces el anticristo va a volver y entonces va a venir ahora sí el fin, ¿cierto? Y que allí entonces en el lugar que se reconstruya se va a sentar el anticristo y va a tener el 666 en su frente, pero Pablo no dice eso. Pablo no está diciendo eso. Dense cuenta del mismo Pablo que dice, Efesios 2:19. Dice 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y de la familia de Dios. Buenas noticias, ¿no? Eso nos está diciendo ahí que ya no somos extranjeros, no somos advenedizos, sino somos ¿qué? Conciudadanos con los santos y miembros ¿de quién? De la familia de Dios. Eso quiere decir, hemos sido nacionalizados como ¿qué? Hijos de Dios. Hemos sido adoptados como ¿qué? Como hijos de Dios. Pero miren lo que dice el versículo 20, Diego. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Quiénes son edificados? Nosotros mismos. Nosotros, ¿cierto? Los santos, sus santos. Por eso dice, ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino somos ahora conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Dios nos ha adoptado. Y dice, somos edificados nosotros, ¿sobre qué?
sobre el fundamento de los apóstoles, los profetas. Ese es nuestro fundamento, ¿sí? ¿Cuál es la verdadera iglesia? Pues la que tiene fundamento en quiénes, en los apóstoles y los profetas. Dense cuenta que aquí no quita los profetas. Muchos quisieran solamente tener los evangelios y los salmos, pero ¿qué está diciendo? Apóstoles y profetas, ¿cierto? Nuestro fundamento es ¿cuál? El de los apóstoles y los profetas. Siendo la principal piedra del ángulo, eso sí es muy importante, ¿quién? Jesucristo mismo. Ya lo vimos en Primera de Timoteo, el centro de la Biblia, el centro de nuestro mensaje, el centro de nuestras vidas, ¿es quién? Jesús. Así que está diciendo que estamos siendo edificados sobre los fundamentos de los apóstoles y los profetas y donde ese edificio tiene como principal piedra del ángulo a Jesucristo mismo. Versículo 21. Una cosa. Sí. La cosa es que los apóstoles y los profetas, pues hablaron de quién, de Cristo, mostraron a Cristo, entonces somos edificados es en Cristo, lo que los apóstoles y los profetas nos dicen. Exacto, los apóstoles y los profetas hablaron de Cristo, por eso estamos edificados en Cristo. ¿Qué es el versículo 21? En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Ah, ¿en quién? ¿En quién? ¿En quién? La pregunta es, En ¿en quién? Jesucristo. En Jesucristo, muy bien. En el Jesucristo, todo el edificio, o sea que si somos un edificio, ¿cierto? Pero bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Yo tenía personas que me decían, ¿dónde dice la Biblia que el templo somos nosotros? Eso no lo dice la Biblia. Pero mira, aquí es clarísimo, ¿cierto? Somos un edificio bien coordinado que va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Otra cosa. ¿Sí? Es que dice también que somos edificados en Cristo, ¿cierto? Y somos templo, nosotros somos templo, cuya piedra, el fundamento de ese templo es Cristo Jesús. Porque esa fue la piedra que los edificadores desecharon, como decían allá ellos, ¿no? Es donde nosotros nos edificamos, pero ¿en quién? En Cristo Jesús solamente nos podemos edificar. ¿Sí? Por eso es bien interesante lo que acaba de decir mi papá, porque dice, vosotros sois templo del Espíritu Santo, ¿sí? Cuando se está refiriendo a eso, claro, tiene que ver con que cuidemos nuestro templo, pero tiene que ver con que somos parte de una iglesia, de un cuerpo, ¿sí? O sea, el centro allí tiene que ver con que somos parte de la iglesia, no somos individuos, ¿sí? Somos un grupo de personas, ¿cierto? Que van hacia un objetivo, con un fundamento y con una piedra del ángulo, ¿sí? Ahora, ¿sí? Somos un cuerpo. Somos un cuerpo. Somos un cuerpo. O sea que el templo como tal, ¿quién es? Nosotros. Nosotros. Somos Nosotros. Y aún más importante que un templo, que un cuerpo, que lo que sea, lo más importante es lo que dice acá el 22, en lo que termina. Dice porque es para morada de Dios en el Espíritu. Ajá, eso tiene que ver mucho con que una iglesia, ahí sí, ya estamos hablando de la iglesia, ¿no? Porque el templo es la iglesia, ¿cierto? Pero la iglesia puede tener a Jesús o puede no tenerla. O más bien, puede tener el Espíritu Santo o puede no tenerla. Eso quiere decir que aquí está hablando de qué iglesia. Nosotros. El cristianismo en general, ¿sí? Pero el cristianismo todo tiene, todo está fundamentado en esto que está diciendo aquí la palabra. No, ¿cierto? Por eso dice lo que decía mi papá, desecharon la piedra del ángulo, ¿sí? Entonces, los que la desecharon, pues tienen problemas, pero siguen siendo el pueblo de Dios. ¿Sí se dan cuenta? O los que desecharon también lo que decían los profetas. ¿Sí? Exacto. O los que desechan lo que dicen los apóstoles. No tienen las tres características, digámoslo así, para tener unos buenos cimientos. Exacto. Y dense cuenta, todos están en la iglesia, pero ¿cómo se define cada uno? Simplemente Dios hasta el final, el zarandeo hará eso. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí? ¿Y cómo vamos creciendo
¿Cómo vamos siendo edificados en quién? No podemos ser edificados como cualquier templo, estamos siendo edificados es en Cristo, es el que nos sustenta. Entonces, el templo se va a construir, el templo que se va a construir es de piedras literales. No. No, El nosotros fundamento somos es- las piedras vivas. Somos las piedras vivas. ¿El fundamento es un fundamento de cemento? No. La piedra angular es una piedra especial que se va a conseguir en alguna parte de una cantera por allá en Israel. No, ¿Cierto? la piedra es Cristo Jesús. Exacto. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Pablo? El templo de Dios son los santos de Dios, edificados sobre Cristo, sobre el fundamento o enseñanzas de los apóstoles y los profetas. ¿El templo de Dios es qué? La iglesia. Piedra angular, iglesia. Creo una cosa que cuando iban a construir un templo, pues un templo ya físico, ¿cierto? Después de que ya lo terminaban casi listo, había una piedra especial que tenía que estar colocada ahí. Esa piedra era especial, no había otra piedra, sino una piedra especial para colocar y acabar el templo físico, ¿cierto? Y entonces por eso, hablando espiritualmente, esa piedra que nosotros necesitamos, que somos templo del Espíritu, somos templo, es Jesús. Es la piedra que exactamente queda ahí en ese punto. Perfecto. Dos textos más. Primera de Pedro 2:4. Debemos saber qué es el templo, pero ¿qué otro nombre se le da al santuario? Ya lo dijimos, ¿no? El templo, ¿cierto? El templo de Salomón, el templo en el cielo. Entonces, ¿el templo de Dios es qué? Es el santuario. Les recomiendo otra vez el mute para que esté yendo el juguito para nosotros ahorita. Versículo 4. De Primera de Pedro 2. Bueno, yo otra vez. Al cual acercándoos piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas escogida y preciosa para Dios. Versículo 5. O sea, llegándonos a Cristo, dice. Vosotros también, como piedras vivas, sois edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Entonces, miren, el templo está compuesto de piedras vivas, no de una piedra de cemento. ¿Dónde servía el sacerdocio? Los sacerdotes, ¿dónde servían? En el templo, ¿cierto? ¿Dónde se hacían los sacrificios? En el templo. Entonces viene hablando del templo. Los hijos de Dios son las piedras y la piedra angular es Cristo. ¿Qué clase de templo es? ¿Espiritual o material? Espiritual. Espiritual. ¿Y cómo se le llama al templo? La iglesia. Para el que dice que no necesitamos congregarnos, pues aquí está rompiendo con eso. Necesitamos congregarnos, ¿sí? Estamos diciendo que somos un cuerpo, ¿sí? Que tiene unos fundamentos además. Es decir, la iglesia de Cristo es una iglesia que se compone de personas, pero que tiene como fundamento los profetas, los apóstoles y como piedra principal a Jesús mismo. ¿Quieren encontrar una iglesia verdadera? Pues tienen que encontrar una iglesia que creía en lo que creían los apóstoles, una iglesia que creía en lo que creían los profetas y una iglesia que tenga como punto principal ¿a quién? A Jesús. Por eso él dice, Podríamos sacar de ahí entonces a los testigos de Jehová que no creen en Jesús, por ejemplo. Y ustedes pueden seguir sacando a personas de allí o a denominaciones. Por eso dice el versículo 9, del que tanto leemos, del mismo capítulo que estábamos leyendo, que tanto lo leemos, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, o sea que sí está hablando del templo, del santuario, ¿no? Nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz. La luz admirable. hay otra cosa que dice ahí. Dice que nosotros, separados de mí, nada podéis hacer. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues edificarnos en Él, como iglesia, para edificar a otros también, ayudar a otros a que conozcan de Él. Y dice, separados de mí, nada podéis hacer. Así es. Así que, primera de Timoteo 3:15, mire que también nosotros leímos el versículo 16, pero también mire que está escrito por Pablo. Solo leímos del 16 en adelante, pero mire, si leemos el 15 de primera de Timoteo, ¿qué nos está diciendo? Nos corrobora otra vez esto que estoy, y grábense esos
esos textos, ¿no? Son importantes para hablar de la iglesia como pueblo de Dios. El 15. Catalina, creo que lo iba a buscar ahorita. Del 3, perdón. Sí, 1 Timoteo 3, 15. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. No, más claro no se puede, ¿no? Es decir, ¿cuál es la casa de Dios? Su iglesia, ¿cierto? Sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. ¿Cualquier iglesia me sirve? No, aquí está claro el tema. No cualquiera. No me sirve el lugar de su presencia, no me sirve, bueno, los testigos de Jehová, los pentecostales, ¿sí? Aquí está clarísimo. Tiene que ser una iglesia que guarde unas características que ya hemos hablado en otras ocasiones. Ahora, ¿qué es el templo entonces? La iglesia cristiana. Pablo y Pedro lo dicen. Somos piedras vivas, somos real sacerdocio. Edificamos el templo. La piedra angular es Cristo. Los fundamentos, las enseñanzas de los apóstoles y los profetas. Entonces es un templo espiritual que es la iglesia. Ahora, todavía nos falta una parte. Ustedes me dicen si seguimos, porque viene entonces ahora sí el anticristo. ¿Seguimos? Paramos. Paramos. Yo creo que paramos, Camilito, porque el anticristo es un tema como muy esencial y quedaría cortado a la mitad. Entonces, Listo. mejor retomarlo y pues como desde o sea, como que en un solo bloque, me parece a mí que es más prudente. Sí, estamos de acuerdo. Listo. Entonces vamos hasta ahí. Creo que ha sido bastante enriquecedor porque hemos visto dos misterios hasta el momento, el misterio de la piedad, el misterio de la iniquidad. Los dos tienen relación con el santuario, ¿sí? Hemos hablado del templo, ¿cierto? Porque el anticristo se va a levantar ¿en dónde? En el templo. Así como Jesús se senta en el trono del templo, el anticristo quiere ocupar el lugar ¿de quién? De Jesús. Pero muchos están engañados pensando que va a ser un templo físico cuando el templo en el que se va a sentar es en la iglesia, ¿sí? Eso es lo que queremos decir hasta el momento. Así que el anticristo se levante en la iglesia será nuestro tema siguiente. ¿Cómo se va a levantar el anticristo y las características que tiene el anticristo? Esa es la pelea que hay en el Medio Oriente. Es la pelea que hasta el día de hoy hay en el Medio Oriente, ¿no? Que creen que van a construir el templo. Por ese lugar que todavía no es de nadie, entonces el que tome ese lugar construye el templo y entonces se cumplirá la profecía. Es lo que están esperando. Incluso las denominaciones cristianas creen en esto, ¿sí? Pero dense cuenta que la Biblia es clara en cuanto a lo que realmente. Mientras muchos están buscando al anticristo en un lugar físico terrenal, por eso dice, nadie os engañe, si se dan cuenta, ¿sí? Porque muchos están buscando en un lugar físico cuando ya se metió en su iglesia, ¿cierto? Eso es lo que está diciendo. Entonces, por eso dice, antes de que venga Cristo, tiene que manifestarse ¿qué? El hombre de pecado, la apostasía, ¿cierto? Y está hablando de la palabra apostasía, que es interesante. Nosotros somos parte del cristianismo. Esto no lo podemos negar. Pero dentro del cristianismo, ¿qué va a pasar? Se va a levantar, ¿qué? La apostasía. Y vamos a ver qué es la apostasía la próxima vez y las características específicas que tiene el anticristo. Así que muchas gracias. Dios les bendiga. Que pues, si en esta noche venimos con algún problema, si todavía estamos asustados por el futuro, confiemos, mire, somos parte de la iglesia del Dios viviente, de la única iglesia que Dios ha escogido para la salvación de los hombres, pero debemos estar fundamentados sobre la piedra. No importa lo que se venga, vienen momentos difíciles para todos, ¿sí? Ya los estamos viviendo y esto solo es el principio de dolores, pero a pesar del principio de dolores, que nuestra fe todas las mañanas, todos los días y a cada momento se pueda establecer en uno solo que es Cristo Jesús, nuestro fundamento. Que esa sea nuestra esperanza cuando venga el problema en nuestra vida, cuando venga la tristeza y cuando venga la muerte. Así que vamos a orar, vamos a pedirle hoy a Catalina, porque la vi juiciosa hoy.
Las otras veces no. También. Pero es que hace Eso rato iba no a la decir veía. yo, las otras veces no. Bueno, oremos. Oremos. Te agradecemos, Padre Santo, porque nos das la oportunidad de reunirnos nuevamente para aprender más de tu palabra. En este momento estamos enfrentando una situación donde definitivamente necesitamos aferrarnos a ti, necesitamos aprender a depender más de ti y entender que nuestra vida, que nuestra voluntad, que todo lo que somos debe estar sometido a ti, Señor. Por eso te pedimos en esta noche que nos ayudes para que seas tú el fundamento de nuestras vidas, el fundamento de lo que creemos, que si nos has dejado tantas verdades en tu palabra, podamos estudiarlas y escudriñarlas cada vez con más anhelo, con ese hambre que tú has puesto en nosotros de tu palabra. Que además de esto no sean palabras que vamos a guardar para nosotros, sino estemos dispuestos a compartirlas con aquellos que lo necesitan, porque realmente lo que tú nos has llamado a hacer precisamente es compartir estas palabras, esta verdad que nos has dado con aquellas personas que aún no la conocen. Eh, que no nos volvamos cerrados o egoístas al comprender estas maravillas que nos revelas y que nos enseñas, sino que lo proclamemos a todas las personas que nos rodean. Ayúdanos también a ser fuertes en estas situaciones. Muchas de nuestras familias han estado enfrentando por esta enfermedad situaciones duras, pero estamos en tus manos y por eso te pedimos que nos ayudes en todo momento a recordar que tú estás al control, que si algo ha de pasar, tengamos la certeza y la tranquilidad de que no importa porque tus propósitos son más grandes y que nos espera una vida más maravillosa contigo y que cada vez estás más cerca. Que ese sea nuestro motivo y nuestra fortaleza cada día, Señor. Permite que podamos reunirnos ya de aquí en adelante para seguir aprendiendo y estudiando más de tu palabra y pon en nuestros caminos a las personas que necesitan aprender de estas grandes verdades y muéstranos para no ocultarlas, sino al contrario, Señor, para poderlas compartir y que las personas no sean engañadas. Quédate con nosotros en esta noche, cuídanos con tus santos ángeles, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Gracias, Cami. Gracias, Cam.